Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. En nombre de la Universidad del Desarrollo y de la Facultad de Gobierno, les damos una cordial bienvenida al seminario inaugural del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, CIPS, el que comenzó a operar en abril pasado, liderado por la doctora Paula Daza Narbona como su directora ejecutiva. El seminario Construyendo un Sistema de Salud para Chile, propuestas para un sistema de salud centrado en las personas, va a abordar uno de los desafíos más importantes para nuestro país en los próximos años. Saludamos a todos quienes nos acompañan hoy presencialmente y también a quienes nos están siguiendo a través de nuestra transmisión de manera online en UDD TV y EMOL TV. Saludamos especialmente a quienes están con nosotros. Al rector de la Universidad del Desarrollo, señor Federico Valdés Lafontaine. A los integrantes del Consejo Directivo de la Universidad del Desarrollo, señor Christian Stearns, Gerardo Köster y Rolf Kühlenthal, y Claudio Felan, quien además es presidenta de la Corporación Chileno-Alemana de Beneficencia. Al senador, miembro de la Comisión de Salud, señor Javier Macaya, al prorector de la Universidad del Desarrollo y vicerrector de posgrado, educación continua y extensión, señor Ernesto Silva Méndez. Al embajador de China en Chile, Niu Qingbao. Al embajador de Israel en nuestro país, Marina Rosenberg. Al decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, señor Eugenio Guzmán Astete. A la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. Al alcalde de Puente Alto, señor Germán Codina. Al alcalde de Lo Barnechea, señor Cristóbal Lira. Al decano de la Facultad de Medicina Clínica Alemana, Universidad del Desarrollo, y miembro del directorio ejecutivo de CIPS UDD, doctor Ricardo Ronco. A la directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, doctora Paula Daza. A los decanos presentes, vicedecanos, directores de carreras de la Universidad del Desarrollo y también a las autoridades de otras casas de estudios. Queremos agradecer además la presencia de académicos, estudiantes y público presente. Antes de comenzar, les recordamos que el uso de la mascarilla es obligatorio durante toda la jornada. Para dar inicio a este evento y comentar sobre la génesis de este proyecto, vamos a invitar a dirigirse ustedes al rector de la Universidad del Desarrollo, señor Federico Valdés Lafontaine. Muy buenos días. Desde sus orígenes, en la Universidad del Desarrollo nos hemos preocupado para contribuir al desarrollo de nuestro país. Esta universidad creada inicialmente para preparar líderes para el sur de Chile, ese era el espíritu que teníamos en el año 90. Nuestra universidad nació en Concepción, con la convicción de que formando profesionales de primer nivel se podría producir un impacto significativo en la región del Biobío. En estas 3 décadas hemos abarcado prácticamente todas las disciplinas en nuestro quehacer y creemos que hemos realizado un gran aporte al país. Hoy damos un paso más en nuestra contribución al desarrollo de Chile, con la inauguración del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, que será dirigido por la doctora Paula Daza. Nuestro compromiso es contribuir en el debate del desarrollo de políticas públicas de la salud desde la evidencia científica. Creemos que debates de buen nivel, tan ausentes hoy en Chile, son indispensables en las horas decisivas que vivimos. Y creemos también que las universidades pueden jugar un rol muy importante para propiciarlos. Quisiera darles la bienvenida a las autoridades de otras casas de estudio que hoy nos acompañan, al decano Enrique París, de la Universidad Mayor, al decano Alberto Duñac, de la Finisterra, Luis Castillo, de la Universidad de la Autónoma, Antonio Bukosic, de la Universidad de los Andes, y al director del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, Manuel José Irarrázaga. Y por supuesto al decano de nuestra gran Facultad de Medicina, Ricardo Ronco, aquí presente. Muchas gracias a todos por estar acá.
Además, quisiera saludar a las autoridades que nos acompañan, al senador de la República, Javier Macaya, a la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, el alcalde de Loarnechea, Cristóbal Lira, y al alcalde de Puente Alto, Germán Codina. Asimismo, con especial gratitud, me gustaría saludar al embajador de China, embajador New, como él mismo me dijo que tenía que decir, y la embajadora de Israel, Marina Rosenberg. Junto con agradecerle su presencia hoy, quisiera aprovechar esta oportunidad para dar gracias frente a todo este auditorio por el aporte de sus países al exitoso control de la pandemia en Chile, que no ha terminado de ser valorado a mi juicio y no lo será probablemente por muchos años. La cooperación internacional con el aporte de insumos, vacunas y tecnología fue fundamental a la hora de controlar el COVID-19. A todos los presentes les doy la bienvenida a nuestra Universidad del Desarrollo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor rector. Y ahora se va a dirigir a ustedes la doctora Paula Daza, directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud, CIPS-UDD. Doctora. Bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, agradecer a todos los que nos acompañan el día de hoy. La verdad que es un día muy especial para nosotros, para todos los que hemos trabajado desde hace muchos meses para hacer posible este proyecto. Quiero agradecer especialmente al rector de la universidad, señor Federico Valdés, por hacernos la posible de instalarnos en esta universidad con este proyecto para contribuir a la salud de Chile. También quiero saludar al prorector de la universidad que nos acompaña hoy día, el señor Ernesto Silva. En segundo lugar, también quisiera saludar a todas las personas que son del Consejo Directivo de la universidad, que nos acompañan hoy día, Gerardo Koster, Rolf Krudenthal, Cristian Skamus, y también la señora Claudia Feland, que también es presidenta de la Corporación Clínica Alemana de Beneficencia. Y por supuesto que quiero saludar a todos los amigos y amigas que nos encontramos hoy día. Creo que posiblemente después de muchos años de haber estado en pandemia, estar hoy día reunidos y tener la posibilidad de estar en un seminario de esta manera, en forma presencial, creo que es una gran oportunidad. Nosotros somos un centro y queremos ser un centro de políticas públicas que vamos a generar y promover conocimientos para contribuir a la salud de Chile. Para contarles más acerca de nuestro centro, quiero mostrarles nuestro video. ¿En qué creo yo a la hora de buscar soluciones? Creo en muchas cosas. No deja de sorprenderme el poder transformador que tiene escuchar a las personas. Soy una convencida que necesitamos de la savia de otros para poder mejorar la salud de Chile. Y lo sé por experiencia. Sé que solo conociendo las vivencias, los problemas de las personas, podemos ofrecer mejores soluciones. Hoy día Chile es un país mucho más complejo, es más diverso, qué duda cabe. Las necesidades, las preocupaciones de una mujer en Cañete son totalmente distintas a la de una mujer en Curicó. Conocer y comprender sus diversidades, sus intereses, las dificultades que tienen en el día a día, es lo que nos hemos propuesto en este nuevo centro, que busca escuchar a la comunidad y poder contribuir para alcanzar un Estado eficaz que priorice las necesidades de las personas. CIPS es un centro académico de la Universidad del Desarrollo. Está integrado por destacados profesionales que analizan, proyectan, innovan para poder encontrar soluciones. Trabajamos con evidencia científica y tenemos como objetivo asegurar que el Estado sea resolutivo al priorizar las necesidades en salud de todos los chilenos. Este centro gestionará, impulsará y promoverá todas aquellas iniciativas y decisiones en que la articulación entre el Estado, el sector privado y la academia sean determinantes para poder mejorar las políticas públicas en salud. Siempre basado en evidencia
investigación e innovación. Pero el punto de partida para generar políticas públicas que impacten e incidan positivamente en las personas será desde aquí, desde el territorio, desde las propias personas. Esto es CIPS. Bueno, ahora quiero contarles quiénes conforman CIPS. CIPS, como dice el video, tiene un objetivo de fortalecer y promover las políticas de salud de nuestro país, basado en evidencia científica, basado en el conocimiento, pero sobre todo escuchando a las personas. Hoy día tenemos un comité ejecutivo que quiero dar a conocer. Hoy día nos acompañan presencialmente algunos de ellos, que está formado por el doctor Emilio Santelice, que no nos pudo acompañar por problemas de salud, el doctor Patricio Muñoz, que tampoco nos pudo acompañar, por el señor Marcelo Mozo, y también nos está en este comité ejecutivo está el doctor Ricardo Ronco, que como lo conocen es decano de la Facultad de Medicina, y Vesna Mandakovic, que está también miembro de la Universidad del Desarrollo. Pero también ellos nos han apoyado en poder implementar aquellos lineamientos y aquellos trabajos que nosotros vamos a hacer para poder sacar las mejores políticas de salud para nuestro país. Pero así como tenemos un comité ejecutivo con el cual hemos sesionado semanalmente, vamos a tener y tenemos un comité consultivo, cuya función es principalmente entregar la opinión, la retroalimentación y las líneas generales respecto al trabajo del centro y las recomendaciones en cuanto a actividades y proyectos que vamos a llegar a cabo. Quiero agradecer a este comité consultivo que ha dispuesto a participar y a entregar su conocimiento. Está formado e integrado por distinguidos profesionales, tanto nacionales como internacionales. Los miembros del comité son el doctor Pedro García, que desgraciadamente no nos pudo acompañar en el día de hoy presencialmente, exministro de Salud, el señor Rifat Atun, de la Universidad de Harvard, el doctor Juan Pablo Beca, miembro de la Universidad del Desarrollo, la señora Marisol Peña, que nos acompaña en el día de hoy de la Universidad del Desarrollo, y también la señora Melissa Sherry de la Universidad Johns Hopkins. Así como tenemos un comité ejecutivo y un comité consultivo, por último vamos a contar con la comunidad CIPS. ¿Y por qué es importante la comunidad CIPS? ¿Y por qué distingue a este centro contar con una comunidad CIPS? Históricamente los usuarios, las personas, no han tenido un rol activo en la participación y en el diseño de los trabajos de investigación. Sin embargo, hoy día sabemos que diferentes países han integrado a la comunidad en forma sistemática para que los usuarios participaran y trabajaran y fortalecieran las políticas de salud. Y eso es lo que queremos hacer desde CIPS, donde queremos que las personas participen en el diseño de las políticas de salud y queremos hacer un cambio de paradigma en donde analizaremos desde la academia, pero proponemos en conjunto con la comunidad. Las personas dispuestas a participar con su experiencia en salud son las que van a formar esta comunidad CIPS. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Daza, por esta presentación. Continuamos con el primer seminario de CIPS UDD, Construyendo un sistema de salud para Chile, propuestas para un sistema de salud centrado en las personas. Su objetivo es abordar y analizar desde el ámbito de las políticas públicas las medidas que se requieren para acortar las brechas en el acceso, promoción y prevención de la salud para todos los ciudadanos del país. En estos tiempos en que se discute cuál es el mejor modelo de sistema de salud, es que creemos necesario mirar experiencias internacionales. Por esta razón, hoy contamos con dos grandes invitados. En primer lugar, le vamos a dar la bienvenida al señor Federico Guanais. Él es director adjunto de la División de Salud de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE. Trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, donde se especializó en políticas de salud y planificación. Tiene un doctorado en Administración Pública, mención Política de Salud de la Universidad de Nueva York. El señor Guanais va a exponer sobre los sistemas de salud en el mundo, ventajas y desventajas de los modelos Beveridge y Bismarck. Muy buenos días,
Señor Federico Guanais, bienvenido. Muchas gracias a todos y a todas las personas que participan de este tan importante seminario. Gracias por la invitación, es siempre un honor y un gusto hablar con los amigos, los colegas de Chile. Bueno, este es un tema muy desafiador, un tema para lo cual se necesitarían muchas horas de exposición. Yo tengo nada más que 20 minutos, entonces yo quería simplemente dar un pequeño pantallazo de cómo los modelos de financiamiento en salud de los países de la OCDE. Yo voy a compartir mi pantalla con ustedes. Por favor, me confirman si la ven. Yo entiendo que sí. Bueno, entonces, iniciando con ese tema, y desde el inicio ya me hicieron la provocación con Beveridge y Bismarck. Yo entiendo que todos acá, bueno, los que son especialistas en salud saben quiénes son los modelos Beveridge y Bismarck, pero de toda manera yo hago aquí Es interesante porque estamos aquí discutiendo todavía esas figuras, un alemán y un inglés, uno del siglo pasado, uno del siglo antes del pasado, ¿no? Entonces, yo creo que deberíamos estar mirando al futuro, pero de toda manera es importante aprender de las lecciones del pasado. Los modelos Bismarck son los modelos, bueno, basados en las contribuciones a la nómina, la cobertura de salud está asociada al empleo de las personas, y los modelos Beveridge son con el modelo inglés, que está baseado en sistemas nacionales de salud, cuyo financiamiento principalmente viene de los impuestos generales. Pero yo creo que más importante de que hacer las definiciones es mirar los datos y el desempeño y cómo es que los miramos en sus prácticas a través del mundo, y especialmente en los países de la OCDE, que será la temática de mi presentación. Bueno, entonces, yo quería simplemente decir que hay muchas maneras de evaluar el sistema de salud, ¿no? Esto acá es simplemente un esquema del framework, ¿no? Del cuadro, del marco de evaluación del sistema de salud que utilizamos en la OCDE, en las publicaciones como Health at a Glance. Yo creo que lo más importante es lo que está arriba de la pantalla, el estado de salud, ¿no? O sea, eso es lo que queremos maximizar siempre. Y todo lo que viene después contribuye para la determinación del estado de salud. Bueno, de un lado de la pantalla están los factores de riesgo, si las personas fuman, si son obesas, y bueno, hay un conjunto de determinantes ahí. Y al centro ponemos el desempeño del sistema de salud en sus emisiones de acceso, calidad, gasto y financiamiento en salud, bueno, y otros elementos como la fuerza laboral, las actividades, el sector farmacéutico, el envejecimiento y, claro, el contexto demográfico, económico y social que interfieren mucho, bastante en el sistema, en el estado de salud de las personas. Entonces, yo simplemente hago esta proyección antes, porque para no perder de vista de que lo importante es lo que está arriba, ¿no? O sea, maximizar lo que tenemos ahí dentro de los recursos disponibles del estado de salud de las personas. Y haciendo aquí una pequeña introducción, ¿no? O sea, de cómo está Chile en comparación a los países de la OCDE. Perdona que estos datos son pre-pandemia. Ni todos los países publicaron ya sus esperanzas de vida al nacer. Entonces vemos que, bueno, Chile está ahí por debajo del promedio de la OCDE, con esperanza de vida al nacer superior a 80 años, pero bueno, seguramente está dentro del conjunto de los países bueno, más desarrollados del mundo, ¿no? Con la esperanza de vida más larga del mundo. Un otro indicador que utilizamos importante es el indicador de acceso, ¿no? O sea, ¿cómo está? Bueno, son los elementos que yo demostré a ustedes en la primera pantalla. Acá, bueno, también son los países que la mayoría tiene cobertura universal de salud, un 100%. Entonces, en la parte derecha de la pantalla hay algunos países que todavía no están a los 100%. El Chile reporta 95%, una cobertura casi universal, pero todavía no está. Y distribuido por dos modelos de cobertura pública y cobertura primaria privada, pero bueno, los dos que están dentro del sistema. Yo voy a definir lo que significa eso que yo quiero decir con cobertura
primaria, privada, porque hay un montón de estrellitas que se puede poner ahí en términos de esta definición. Entonces acá, bueno, también Chile está bien, pero hay todavía un 5% de la población por cubrir. En términos de recursos de salud, ¿no? Que son los elementos que yo comenté al inicio, que son otros indicadores que el sistema utiliza para obtener resultados, ¿no? Entonces acá, esa es una gráfica que me gusta mucho porque ponemos en el eje horizontal los médicos o médicas, en el eje vertical los enfermeras o enfermeros. Entonces, lo que está más a derecha de la pantalla tiene más médicos por habitante. Lo que está en la parte superior de la pantalla tiene más enfermeros por habitante. Y acá vemos que Chile está en el cuadrante inferior izquierdo, o sea, tiene menos médicos y menos enfermeros que el promedio de la OCDE, ¿no? Bastante menos. Ahí, de hecho, están Colombia, México, Chile, Costa Rica y Turquía como los países que cuentan con menos personal de salud. Y yo hablo de la fuerza laboral porque es un recurso fundamental y crucial en los sistemas de salud. Es importante observar, claro, que, bueno, en Chile y Costa Rica, por ejemplo, también son países que tienen un modelo distinto porque utilizan también personal comunitario de salud. Y que muchos de los países, bueno, como está Noruega, está Suiza en la parte superior de la pantalla, no cuentan con ese tipo de personal. Entonces hay también un poco más de parámetros. Ahora vamos llegando un poco más cerca del objetivo de esta presentación, ¿no? O sea, de que es discutir los sistemas de financiamiento, el Beveridge versus Bismarck en los países de la OCDE. Y aquí vemos, bueno, cómo está el financiamiento del gasto total en salud per cápita en Chile. El promedio de la OCDE, estamos en $4.100 per cápita. Esos son miles de dólares, 4.1 ahí, basado en PPP, o sea, es ajustado por la paridad en el poder de adquisición. Entonces, en este caso vemos que Chile está, bueno, gasta la mitad que el promedio de la OCDE, ¿no? Y ya está ahí acercándose de los países que gastan menos bueno, en salud, ¿no? Como el gasto total en salud per cápita. Vemos los Estados Unidos, claro, bueno, que gasta, es el país de la OCDE que más gasta en salud, y nosotros vemos que, bueno, solamente la cantidad del gasto no es suficiente para determinar si es, bueno, adecuado o no, ¿no? Hay varios otros elementos que van en términos de la eficiencia, pero es importante también verificar con cuáles recursos cuentan el sistema de salud. Y aquí hay una otra calificación que tenemos que hacer en relación a la distribución del gasto en salud, ¿no? O sea, porque si yo comenté a ustedes que Chile gasta 2.3, o sea, $2.300 ajustado para paridad de poder de adquisición por persona al año, pero ¿de dónde vienen esos recursos, no? Entonces, eso es una cosa muy importante. Y en esta gráfica, nosotros tenemos los países de la OCDE distribuidos en 3 colores, ¿no? El color así rojo, lo que está abajo, es lo que son recursos del aseguramiento gubernamental o compulsorio, ¿no? Entonces, eso incluye los que vienen de los modelos Beveridge, los modelos Bismarck. Entonces, aquí estamos el Reino Unido, ¿no? United Kingdom, por ejemplo, que tiene una gran cantidad de recursos que gasta, que viene del aseguramiento gubernamental o compulsorio. En este caso, como Reino Unido es un modelo Beveridge, o sea, de financiamiento por impuestos generales, este recurso viene de la tributación general. Como estamos aquí, también está Alemania, ¿no? En la parte izquierda de la pantalla, tiene 9.9% viene de aseguramiento gubernamental o compulsorio, o sea, son las contribuciones que las familias, los trabajadores hacen sobre la nómina, pero está ahí igual en rojo. O sea, nosotros vemos que los modelos Beveridge y Bismarck están ahí misturados a lo largo de toda esta pantalla, ¿no? Entonces, Francia, por ejemplo, está vecina de Suecia. Francia está en un modelo que es más un modelo Bismarck, mientras que Suecia es más un modelo Beveridge, está cerca del Reino Unido. O sea, ahí vamos entendiendo que hay muchos elementos adicionales de que simplemente decir cuál es la macroarquitectura del modelo, pero como las piezas del modelo, ¿no? Las piezas del reloj funcionan, porque si hay algunas piezas del reloj que no están funcionando, no se muestra la hora correcta, ¿no? Entonces, esto aquí en la parte roja de abajo, como yo comenté, Chile gasta 5.7 de su PIB
en los modelos de aseguramiento gubernamental y compulsorio. Ahí están los de las ISAPRES, ahí está la gente que está por el FONASA, pero hay otros elementos, ¿no? Entonces, este color ahí un poco rosada, quizás, que en Chile muestra 0.6, significa cuál es el aseguramiento voluntario. O sea, son las personas que tienen su seguro principal, pero deciden adquirir una cobertura adicional. Entonces, es interesante también pensar de que aún en modelos como el modelo de Reino Unido, o sea, de que tiene ahí también este colorcito rosada, que el 0.6% del PIB, un modelo que tiene un sistema nacional de salud británico, hay un porcentaje de las familias que deciden adquirir un seguro voluntario adicional privado por una serie de razones, ¿no? O para tener una cobertura más amplia con los elementos que algunos países no incluyen, cobertura de servicios dentales, otros países por temas de lista de espera para algunas cirugías electivas o lo que sea. Y la parte así marrón, como dice este color, ¿no? Brown, es la parte del gasto de bolsillo. Y el gasto de bolsillo significa lo que es que las familias, aún los que tienen seguro o los que no tienen ningún seguro, pagan de su bolsillo en el momento de la atención o que gastan con medicamentos. Y aquí nosotros vemos que Chile es uno de los países que tiene unos gastos de bolsillo más elevados como proporción del PIB y como proporción de su gasto de salud. Un 3.1% del PIB en Chile es por gasto de bolsillo, o sea, gastos que las familias tienen que hacer en el momento de buscar su atención, que es un gasto bastante inequitativo porque pueden ser lo que llamamos los gastos catastróficos o empobrecedores, o sea, hay elementos importantes ahí de cobertura que todavía no estaba prevista, ¿no? En este modelo que existe actualmente en Chile. Existe en todos los países de la OCDE, algunos más, algunos menos. Pero ahí ya va también apuntando para algunos otros elementos importantes en temas de modelos de financiamiento y reformas de salud. O sea, esto acá es simplemente el reflejo de lo que teníamos anteriormente. O sea, aquí en esta gráfica nosotros tenemos la protección financiera, que son los gastos cubiertos por esquemas prepagos. O sea, mostramos acá que en Chile 60% del gasto en salud está cubierto o por una ISAPRE o, bueno, por un aseguramiento vía ISAPRE, un aseguramiento vía FONASA, y los demás 40% o son por los gastos de bolsillo o por los contratos voluntarios con los servicios de salud. Y este es un indicador preocupante, ¿no? Porque nosotros vemos que un país como Noruega, por ejemplo, tiene 86% del gasto en salud está cubierto por un seguro público o privado, ¿no? En el caso de Chile, hay una proporción mucho más elevada que o la familia tiene que contratar una doble cobertura privada de seguro o bien tiene que hacer un pago de su bolsillo. Y entonces, un poco para entender cómo funcionan estos modelos, ¿no? De Beveridge y Bismarck, yo quería hacer acá perdona que es una gráfica un poco complicada, pero que demuestra los flujos de fondos, y es así que nosotros hacemos la clasificación de los recursos financieros que tienen los sistemas de salud, ¿no? De la parte aquí izquierda de la pantalla tenemos los ingresos de los sistemas de financiamiento. ¿De dónde viene la plata, ¿no? Entonces, las transferencias gubernamentales o las contribuciones sociales están acá en azul. O sea, en los modelos Beveridge, estilos británicos principalmente serían de las transferencias gubernamentales. Los modelos Bismarck, inspiración alemana, bueno, las contribuciones sociales que son sobre la nómina. Pero las dos son categorizadas acá como fuentes públicas de financiamiento, ¿no? Lo que está abajo están las primas al seguros obligatorios, voluntarios, otros tipos de seguros que son privados. Pasando para la parte del medio de la pantalla, bueno, ¿para dónde van estos fondos, ¿no? O sea, y acá, bueno, pueden ser para esquemas gubernamentales, para una seguridad social, para un seguro privado obligatorio, para seguros de salud voluntario, obras sociales, empresas, gasto de bolsillo, etc. Y todo eso corresponde a los bienes y servicios de salud. Entonces, cuando uno me pregunta, ¿cuáles son los países puramente Beveridge, puramente Bismarck?
Yo tengo mucha dificultad en contestar esta pregunta, ¿no? Entonces, y para esto, yo prefiero mucho más mirar lo que es que nos dicen la distribución de los datos. Pero antes de eso, antes de mostrar los datos, yo quería mostrar una cosa más a ustedes, ¿no? Que sería el rol del seguro privado en todo esto, ¿no? Entonces, acá hay países que tienen la relación entre el público y el privado depende de cuáles son los elementos que uno quiere cubrir, ¿no? Entonces, si miramos acá en la línea, ¿no?, de los servicios básicos de salud, hay algunos países que todos los servicios básicos de salud ya están cubiertos para todas las personas que viven en el territorio, ¿no? Ese es el clásico modelo Beveridge. Las personas que deciden adquirir un seguro de salud privado lo hacen en duplicación, ¿no? O sea, ese es el caso del Reino Unido, de Australia, de España o Irlanda, ¿no? Como mostré, personas que van al mercado privado y adquieren un seguro privado en adición a la cobertura pública la que tenemos. Hay otros casos de que, por ejemplo, la idea de los servicios, de los seguros privados es hacer una complementación al seguro público que ya existe, ¿no? Entonces, en algunos casos, como Francia y Bélgica, las personas que adquieren un seguro privado lo hacen para complementar su protección financiera, o sea, para pagar menos del gasto de bolsillo, la parte que corresponde al usuario. Y hay en otros casos, o sea, que el seguro privado, él es la fuente primaria para algunas personas, ¿no? Entonces, en el caso de los Estados Unidos, es la fuente primaria para muchas personas, ¿no? Son personas que tienen un seguro primario privado a través de su empleo, de su trabajo, y hay otros que, bueno, que tienen algunas otras fuentes públicas. En el caso de Alemania y Chile, el seguro privado primario, él es de naturaleza sustitutiva, ¿no? O sea, son las personas que están en la ISAPRE, por lo tanto, no están cubiertas en las ISAPRES. En Alemania es la misma. Algunas personas que pueden optar por estar en una cobertura privada y que no están dentro de la cobertura pública, pero son dentro de modelos de seguro. Y hay otros también que deciden hacer, bueno, buscar algunos servicios que no están incluidos en el paquete básico del seguro, y eso los llamamos de la seguridad suplementaria, ¿no? Como es el caso de Francia, Bélgica, Canadá y Suiza. Entonces, esto un poco para definir los términos. Pero dentro de todo esto, y acá es lo que realmente me gusta, que los datos nos digan cuáles son los países Beveridge y cuáles son los países Bismarck. En este caso, nosotros tenemos en el eje horizontal es el seguro de salud compulsorio como porcentaje del gasto de salud. O sea, cuanto más a la derecha está un país, significa que más la fuente del financiamiento de los fondos viene de un seguro compulsorio, o sea, la contribución a la nómina. Los ejes, el eje vertical significa los esquemas gubernamentales como gasto total de salud. O sea, cuanto más alto está un país y cuanto más a la izquierda está un país, más el sistema de salud se financia por fondos que son fondos puramente públicos, transferencias generales. Entonces, si ustedes miran acá, el grupo 1, ahí está Noruega, Suecia, Dinamarca, Islandia, Reino Unido, Italia, Irlanda, Canadá, Australia, España, Finlandia, Nueva Zelanda, Latvia y Portugal, ¿no? Ese países, todos serían pues, los modelos que son más similares al modelo Beveridge. Cuando mira en la parte inferior derecha de la pantalla, ahí está Chile, está Hungría, Polonia, República Checa, Japón, Alemania, Holanda, Francia, Luxemburgo, Colombia y Costa Rica, ¿no? Esos son los países que tienen cobertura más originaria de los seguros de salud compulsorio. Hay otros países que están en un grupo del medio ahí, que es un grupo que tiene elementos más mixtos. Pero yo quería también llamar la atención en esta gráfica un otro elemento, que es el elemento siguiente. Ven que hay unas líneas diagonales en esta gráfica. Estas líneas, 80%, 60%, 40%, 20%, significa cuánto de lo que no está cubierto por el público es financiado por las familias, o porque bien tiene un seguro de salud voluntario, o porque tiene un gasto de bolsillo. O sea, cuanto más lejos de esas líneas diagonales está un país, más las familias tienen que pagar de su
de su bolsillo. Perdón, cuanto más cerca está del cero, más tiene que pagar de su bolsillo. O sea, si miran Chile, Chile está ahí en la línea de los 40% de gasto de bolsillo o seguros voluntarios. Si ustedes miran un país como una Alemania, está por debajo de los 20%. O sea, una persona en Alemania tiene una cobertura por su seguro mucho más alta que la persona que está en Chile. En otro extremo, igual. Si mira una persona que está en Noruega, está por debajo de la línea de 20% del gasto de bolsillo, mientras que Portugal está ahí cerca del 40% de gasto de bolsillo. O sea, yo quería decir que dentro del grupo Beveridge y dentro del grupo Bismarck hay familias que tienen que pagar mucho de su bolsillo y familias que tienen que pagar poco de su bolsillo. Entonces, no es puramente la definición del macromodelo que es lo importante, ¿no? Son cómo las piezas del modelo se combinan. Y yo hice una otra gráfica que es la esperanza de vida, ¿no? La esperanza de vida en los modelos Beveridge, en los modelos Bismarck, y también hay una distribución ahí, en los dos grupos hay países con más de 80, está Japón en la parte baja, ¿no? O sea, que es un país de modelo Bismarck, está Noruega, y Suecia en la parte del modelo Beveridge. O sea, también hay mucha distribución, no importa dentro de esos grupos. Y con eso yo quiero llamar la atención de que, nuevamente, o sea, ¿cuál es el objetivo que se quiere maximizar y cuáles son los objetivos de cada reforma? Y yo creo que con esto es importante tener en consideración. Yo voy a pasar por esta pantalla porque ya estoy terminando del tiempo. Entonces yo quería terminar con mis consideraciones finales. Yo creo que en los países que tienen los modelos del tipo Bismarck, que tienen los seguros privados, los seguros obligatorios, la regulación del seguro privado es absolutamente importante. O sea, ¿cuáles son los beneficios que están inscritos? ¿Cómo se registran las personas? ¿Se pueden llegar personas que tienen enfermedades preexistentes o no? ¿Cómo se mancomunan los riesgos? ¿Cómo se distribuyen? ¿Cómo se cobran las primas? O sea, se puede sí en un modelo del tipo Bismarck tener buenos resultados, buena protección financiera, pero la regulación tiene que ser muy importante, ¿no? Entonces, en el caso de Chile, por ejemplo, nosotros vemos la persistencia de un elevado gasto de bolsillo durante todo el tiempo, y eso es una cosa que tiene que ser enfrentada, ¿no? Y mi tercer punto es de que el diablo está en los detalles, ¿no? O sea, no es simplemente, bueno, decidir un macro modelo, porque hay baja correlación entre el macro modelo, o sea, el NHS, versus Social Insurance, Bismarck versus Beveridge, y los resultados de salud y protección financiera. Hay buenos modelos y malos modelos en los dos casos. Y bueno, lo que llamamos del path dependency, o sea, no se debe subestimar los costos de transición de las grandes reformas estructurales, ¿no? Hacer una reforma Big Bang es una cosa que puede generar grandes impactos, especialmente en un periodo de transición, y tarda mucho tiempo para la economía política de la reforma es una cosa brutal y lleva tiempo. No significa que no se debe enfrentar, pero se debe, bueno, seguramente gradativamente hacer una planificación adecuada de cuáles son los elementos. Bueno, yo tengo aquí algunas otras cosas, pero simplemente yo quería dejar con ustedes el enlace de las estadísticas de salud de la OCDE, que ustedes pueden hacer sus propios análisis y después yo voy a compartir la presentación, entonces ustedes pueden profundizarse en cualquier un tiempo. Y me quedo por acá. Muchas gracias por su atención. Muy bien, queremos agradecer la exposición del señor Guanais y cualquier consulta del público podrá ser respondida al término de la ronda de presentaciones. Continuando con nuestro seminario, es el turno del señor Florian Thiele. Actualmente es miembro técnico del Observatorio Europeo de Sistemas de Salud y Políticas y de la Oficina Regional de la OMS para Europa. Es doctor en Salud Pública de la Universidad Médica Charité de Berlín. También goza de una maestría en Políticas Públicas de la Hertie School of Governance de Berlín y la Universidad de Georgetown en Washington, D.C., y una licenciatura de la Universidad Ludwig Maximilian de Múnich. Florian Thiele va a exponer sobre las reformas en los sistemas de salud. Informamos que su presentación será en inglés y traducida para el público que nos está siguiendo a través de nuestro streaming. Welcome, Mr. Florian Thiele. Bienvenido, señor Florian Thiele. Muchas gracias por invitarme por la presentación.
Y me gustaría partir con una disculpa, porque aunque pasé algún tiempo en Argentina hace unos años, mi español no es lo bastante bueno para poder hacer la presentación en español, así que tendré que hacerlo en inglés y espero que les parezca bien y lo voy a hacer lo mejor posible para no ocupar tanto término técnico. Así que muchas gracias por invitarme. También tengo algunas láminas preparadas que les voy a compartir y así será más fácil seguir la presentación. Espero que las puedan ver. Y como ya se mencionó, y mi presentación se enfocará en las reformas a la salud y vamos a presentar algunas ideas generales. Y como dijo Federico, esto es un proceso muy complejo, muy complicado para abordarlo en 20 minutos. No voy a poder hablar de todo, pero espero poder dar algunos mensajes, experiencias y ojalá algo de conversación para más adelante. Y también trabajo en este Observatorio Europeo de Sistemas de Salud y esto es algo que también va a estar conectándose o asociándose o trabajar juntos. Así que sin más que añadir, me gustaría partir y este es un recordatorio de lo que dijo Federico, pero aquí les recuerdo que todos sabemos que hay distintos modelos de financiamiento, Beveridge, Bismarck. También hay cosas como los modelos de aseguro nacional, como el de Canadá o de Taiwán, y hay otros sistemas en que no existen los seguros realmente. Por ejemplo, en partes de África, en partes de India, en China, en donde todos los servicios se pagan del bolsillo. Entonces la pregunta siempre ha sido, desde que se estableció el modelo, ¿qué modelo es el mejor? Y elegí dos estudios que me gustaría compartir con ustedes y darles nuestras impresiones. Primero, el 2007, que hace esta pregunta de Bismarck of Average, ¿cuál es mejor? Hemos visto 17 países de Europa y obtuvimos estos resultados en que los sistemas Bismarck generalmente el desempeño es mejor en las expectativas de vida. Y en los sistemas Bismarck son más caros en promedio y los sistemas Beveridge tienen una mejor contención de costos en los usuarios y los pacientes están más satisfechos con el sistema Bismarck. Y también en una consulta del 2018 en que se hace regularmente en Europa y se ha aplicado por años, estamos viendo 35 países distintos en ciertos indicadores, en el acceso a la salud, tratamiento, uso de farmacéuticos, derechos de los pacientes. Y como dijo Federico, Suiza está entre medio de Beveridge y Bismarck y Noruega está más basado en el sistema Beveridge. Entonces, ¿cómo funciona? Déjenme decir dos cosas. Se ha visto en muchos estudios y comparaciones de que hay tantas variantes e innovaciones en estos modelos y es muy difícil categorizar este es Bismarck, este es Beveridge y tal. Pero hay una gran convergencia entre estos sistemas. En muchos países se ve una intersección de los sistemas. Segundo, y hay que demostrar aquí, estamos hablando exclusivamente del financiamiento de los sistemas de salud, que estos son los pilares, y vamos a ver el financiamiento, y la pregunta siempre es cómo mejoras la eficiencia del sistema, y con la eficiencia lo que quiero decir es que básicamente todos los países en los que puedo pensar es que hay recursos limitados, recursos humanos, físicos, como hospitales, pero el potencial es infinito. Siempre la gente pide estos servicios, siempre habrá demanda en la medida que la población envejezca y haya más necesidad de los servicios de salud. Entonces es difícil ver cómo hacer el sistema más efectivo, cómo dar mejor salud, más salud para los recursos limitados que existen.
Y en este punto es como las políticas que muchos conocen. Hay estudios que hemos estado viendo en estos temas en los que nos referimos a la eficiencia del modelo. Y lo que queremos indicar es que cuando se ocupan estos recursos de forma ineficiente en cualquier país, el sistema no va a tener buenos resultados. Y obviamente el sistema financiero no importa mucho. Entonces, si ocupa los recursos financieros o humanos de forma ineficiente, no importa si es un sistema Bismarck o Beveridge o sea un sistema de salud nacional, el sistema no tendrá el desempeño que debería. Y esto, naturalmente, es un problema en Chile, pero también lo es en todo el mundo, como el acceso y los tiempos de espera, la protección de la gente, la satisfacción. Entonces, el mensaje clave aquí es mejorar la eficiencia sin importar el tipo de modelo. Entonces, lo que quiero destacar, y esto es algo que no se ha tocado, es que esto es un punto muy sensible, es que el financiamiento es un pilar de los sistemas de salud, de las reformas, y lo que vemos que hay que tener una mayor perspectiva es qué tipo de modelo queremos, qué tipo de cómo tenemos que considerar la forma en que funcionan. Está la OMS y su marco, que yo creo que ya se ha cubierto, y también eso anda muy bien. Y todo esto tiene que considerarse. Entonces, ¿qué entrega este servicio justamente un servicio? ¿Cómo se ven justamente los sistemas? Estos sistemas de informe de salud, por ejemplo, el acceso justamente a esto. ¿Y cómo se discute esto? Pero una vez que este liderazgo justamente se incluye en el sistema de salud y todos estos aspectos en conjunto se traducen a calidad de seguridad al acceso, idealmente para mejorar la salud de la población. Y también estaremos bastante de acuerdo justamente con lo que Federico mencionó. Esto es lo que tenemos que ver justamente, mejorar la salud de la gente al final. Y voy a entrar un poco más en detalles en estos componentes justamente de la reforma del sistema de salud, porque quiero que valga mencionarlos un poco, no simplemente mencionarlos y ya, sino que hay que desarrollarlo. Entrega del servicio, pregunta a hacer, por ejemplo, realmente dónde se proporcionan nuestros servicios, principalmente en entornos de salud primario o comunidades, justamente hospitales. ¿Cómo están equipadas estas instalaciones? ¿Cuántos hospitales tenemos? ¿Nos enfocamos en la centralización o descentralización? Esas son preguntas justamente que alimentan un poco a esta entrega del servicio. La mano de obra en la salud, y esto es algo también que se ha vuelto tan agudo justamente, efectivamente hay una subinversión justamente en este caso. Y la idea es que pensamos que teníamos suficiente personal de salud, pero no era el caso. Hay muchos aspectos que hay que considerar cuando se reforma un sistema de salud. La información de salud, la misma cosa. ¿Cómo justamente almacenamos los datos? ¿Cómo realizamos la vigilancia y el monitoreo? Porque puede ser muy importante también. Financiamiento de salud, ya lo mencionamos, el acceso a medicinas esenciales. Las personas tienen los medicamentos que necesitan. ¿Dónde lo adquieren? ¿Cuánto cuestan? ¿Quién lo paga? Y entonces bastante crítico todavía, es por eso justamente que pienso que esto es tan importante, liderazgo y gobierno. Entonces, hay una estrategia, un plan justamente de voluntad política para las reformas, quién lo impulsa y cuánto tiempo va a demorar. Y todo esto, por supuesto, tiene que considerarse justamente bajo estos temas de igualdad, solidaridad y participación comunitaria con los pacientes, que alimentan justamente todos estos campos. Entonces, algunas conclusiones justamente para la reforma del sistema de salud a un nivel más o menos teórico. En la mayoría de los casos, estas reformas son muy extensas y graduales, así que realmente es un proceso paso a paso para abordar todas estas distintas bases que he mencionado, y no solamente uno, sino que realmente toda esta variedad y todos interactúan entre sí. Es muy probable justamente que estos temas causen alteraciones en el sistema, también a lo que se acaba de mencionar. Le voy a mostrar justamente el ejemplo de Grecia en un momento, simplemente que muestra muy bien este punto. Y cualquier tipo de proceso de reforma debiera surgir de una colaboración entre los actores, incluyendo todos los que ya mencioné antes, expertos en políticas, políticos, académicos, proveedores de salud, los pacientes. Y algo muy importante también es que cada país tiene un inicio distinto y contexto también. Así que realmente es difícil decir, bueno,
hacer un rol en este modelo, o que el país A debiera hacer lo que hace el país B, sino que realmente esto es muy específico a los contextos y muy individual también. Habiendo dicho eso, hay validaciones que podemos aprender los unos de los otros. Y principalmente respecto al aspecto de financiamiento, independiente del modelo, una buena política es esencial porque de cualquier forma necesitamos recursos para este tipo de reforma en los sistemas, especialmente en épocas de crisis. Y también me han pedido que comparta algunas experiencias internacionales y elegí dos países que creo que podrían ser particularmente interesantes para Chile. Y nuevamente va a ser bastante breve, pero simplemente quería darle alguna perspectiva. Entonces, ¿qué sucede con Alemania? Es el país del que yo vengo, por cierto, así que les puedo contar un poco de la experiencia. Así que Alemania tiene el sistema más antiguo de salud Bismarck, que apareció en los 1880, y también, como mencionamos, la mayoría de las personas están cubiertas en el sistema de salud pública. Sin embargo, hay una cantidad sustancial de personas, entre 12 y 15%, que se salen justamente del sistema público y buscan justamente este sistema de salud privado. Y lo hacen cuando son más jóvenes porque tienen unas primas más bajas. El problema es que estas primas aumentan a medida que envejeces porque realmente se va ajustando a tu perfil de salud. Y luego muchas personas que arriesgan quedar en una mala situación financiera porque han pagado mucho justamente por este seguro y realmente no están listos ahora, les cuesta más volver al sistema público. Y lo que está sucediendo en Alemania ahora en los años justamente ha sido este debate político continuo respecto a estos dos sistemas, si el político y privado deberían trabajar únicamente un sistema de capitalización individual, por ejemplo, como el que vemos en Canadá realmente. Y lo que quería mencionar aquí, nuevamente podría extenderme bastante, pero quería enfocarme lo más posible. Y son justamente estos argumentos que traen distintos grupos respecto a cuál sería una buena idea, por ejemplo, unir todo en un sistema, o si sería una mala idea. Y espero que puedan ver esta diapositiva. Entonces, los positivos son justamente los pros de juntar ambos sistemas, y esto realmente tiene que ver con el acceso, con la igualdad de acceso. Es decir, a día de hoy todavía estas personas tienen seguro privado, por ejemplo, y tienen servicios más rápidos, suelen recibir más servicios. Y no voy a decir que son mejores, pero reciben tratamiento antes. Cuando juntamos todo, todas las personas entran en el mismo sistema, el mismo seguro, y todo el mundo también recibe el mismo servicio de la misma forma, con las mismas esperas. Sé que serían argumentos justamente no de igualdad. También habría una mejor distribución del personal de salud. Ahora bien, en estos días muchos de los trabajadores de salud, especialmente los doctores, y de hecho se quedan en algún lado donde pueden esperar que más personas van a tener un seguro privado y por lo tanto se les va a pagar más. Y si este no fuera el caso, efectivamente los trabajadores de salud se distribuirían de forma más pareja en todo el país. Y justamente tiene que ver con lo que la gente realmente está pagando, en este caso los pacientes, y luego también los costos justamente en la nómina, porque también es el empleador quien financia parte de este esquema de seguros públicos y sería más bajo, así que podría ser bueno justamente para las empresas y la economía en general después de todo. Y el punto negativo, y justamente elegí algunos ejemplos intencionalmente que son bastante contradictorios a lo que acaba de decir. Y hay un argumento justamente por qué, de hecho, esto aumentaría las desigualdades de acceso en vez de la igualdad de acceso. Y el argumento tras esto es, bueno, que quizás tengamos un sistema o un sistema de seguro de salud público, pero como podemos ver aquí, por ejemplo, en el Reino Unido, como podemos ver en Suiza también, siempre va a haber alguna forma de acceder a un mercado privado de seguros. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la gente puede pagarlo, va a pagar su propio sistema de seguros privados y vamos a tener el mismo problema que ahora. Por cierto, otro argumento también es que si en este caso vas a perder justamente innovaciones que normalmente vienen justamente de la industria privada, y en segundo lugar también vas a perder los empleos para la gente que trabaja ahí. Y finalmente algo importante también que siempre es importante, y hay muchos problemas legales justamente en ese sentido, porque hay millones de personas en Alemania, por ejemplo, que tienen contratos justamente con empresas aseguradoras privadas y que legalmente no pueden justamente olvidar esta parte. Y justamente estas personas en este caso tienen que quedarse en el sistema privado hasta que básicamente hasta su fallecimiento. Entonces, esto sería el proceso justamente que se mantendría por décadas. En resumen, donde estamos ahora mismo, hay un debate político constante en Alemania. Hay un cambio un poco de estos distintos partidos como para que se hayan dado cuenta hace unos meses, así que podría ser que haya cierto impulso en el sentido de juntar estos sistemas de salud. Pero si hay cambio en este caso, van a ser extremadamente graduales, nuevamente pasos bastante pequeños, y no va a haber justamente un gran Big Bang que haga implosión de repente y que reúna todo. Entonces,
justamente un proceso bastante lento. Y si vemos justamente qué es lo que sucede con Grecia, elegí aquí Grecia por distintos motivos. Básicamente porque Grecia, como un país, es un país donde está el proceso de esta reforma de salud, lleva bastantes años con bastantes buenas elecciones, pero también a causa de estos indicadores que acabamos de ver, Grecia de hecho es bastante similar a Chile. Entonces el índice de desarrollo humano no está muy alejado, el PIB tampoco está muy alejado, la expectativa es bastante similar, así que creo que es una buena comparación hasta cierto punto. Como pueden recordar, justamente hay un gobierno justamente, perdón, en Grecia, en el 2017-2008 parece hace tanto tiempo, pero justamente ha tenido tremendas repercusiones. Y el sistema de salud a esas alturas, este sistema era bastante ineficiente, fragmentado y estaba bastante desenfocado justamente. Y la atención primaria incluía bastantes tipos de esperas y las personas tenían que pagar mucho de su bolsillo. Entonces, estamos haciendo que tiene que ver justamente una reforma sustancial del sistema de salud en Grecia, que es algo que empezó en el 2010. Y aquí, y me disculpo si es que no se puede ver bien toda la diapositiva, pero les voy a decir justamente qué es lo que quiero mencionar. Aquí podemos ver un resumen de estas reformas de salud que han ido dándose en los últimos 10 años. Esto es muy reciente, de finales de 2021 realmente. Y lo que podemos ver aquí básicamente que es un resumen de todo lo que se acaba de mencionar, que estas reformas del sector de salud en Chile, perdón, en Grecia, no vio simplemente cualquier tipo de mecanismo de financiamiento, sino que realmente vieron aquí el manejo público y coordinación. Y también dónde, por ejemplo, dónde se está proporcionando puntos de cuidado. Y qué sucede, por ejemplo, con los hospitales, prescripción, adquisiciones electrónicas, todo ese tipo de cosas. Justamente esa perspectiva. Y aquí mencioné un par de metas. Y ciertas actividades exitosas, por ejemplo, se mejoró la efectividad del sistema de salud según la edad. Los sistemas de recetas online son llevaron a menor costo de los medicamentos y al mismo tiempo había muchas lecciones también que podemos aprender que fueron aprendizajes negativos. Muchas de estas medidas de reforma, por ejemplo, encontraron resistencia y muchas veces hubo oposición por parte de distintos grupos en el país, principalmente pacientes, doctores, y muchos de estos procesos se retrasaron por esto mismo. Habiendo dicho todo esto, podemos decir igualmente que en este proceso ahora en Grecia, ha habido cambios estructurales significativos en políticas donde se ha reducido el gasto. El marco institucional en la salud también se ha actualizado en términos del sector público también. Se han introducido herramientas de salud digital y por supuesto eso tuvo un impacto positivo en la salud, que nuevamente es algo bastante importante. Igualmente todos estos esfuerzos justamente necesitan continuar por bastante tiempo y todavía ni siquiera está claro cuándo vamos a poder decir que una reforma ha terminado. Básicamente es un proceso que continúa. Hay muchas experiencias que podría compartir ahora de Europa Oriental, pero también por supuesto quiero apegarme al tiempo que se me ha asignado para hoy. Y simplemente un par de diapositivas más respecto al Observatorio de Salud, Sistemas de Políticas de Salud, y luego voy a concluir. Entonces, este Observatorio Europeo, Sistemas de Políticas de Salud, es una asociación justamente al albero de la OMS que construye puentes entre legisladores y investigación, por ejemplo, como lo que se está desarrollando en Chile. Y con esta sociedad, por ejemplo, yo diría que nuestra organización, por ejemplo, está justamente al alero de la OMS en Europa. Es un grupo de distintos Estados miembros, la Unión Europea, tomar decisiones académicos, y principalmente enfocándose en generar evidencia, generar investigación y comunicar justamente esta evidencia a las personas que tienen que ver con las políticas a nivel europeo, de la OMS y de país. Y también tiene distintas funciones que vamos a ver en un momento y el objetivo es ser un recurso para los planificadores, tomadores de decisiones y legisladores. Tenemos 3 ubicaciones, una es en Bruselas, la otra está en Londres, que es donde yo estoy ubicado, y la otra es Berlín. Está bastante disperso en el continente. Entonces aquí, estos son los socios justamente que tenemos en nuestro observatorio. Partimos con la OMS Euro y hay distintos gobiernos de la Unión Europea y también estados que no son parte de la Unión Europea, la Comisión Europea, el Banco Mundial y otros. Ahora, ¿cuáles son nuestras principales áreas de trabajo? Básicamente hacemos 4 cosas en el observatorio. Una es que monitoreamos justamente el desarrollo del sistema de salud en el país. En segundo lugar, analizamos distintas políticas en distintos países. Y también elaboramos el rendimiento de los sistemas de salud. Y por último, y muy importante, transferimos este conocimiento de la investigación justamente al nivel de políticas, de creación de políticas. Y aquí podemos ver justamente los distintos productos que desarrollamos y que básicamente tenemos
entre nuestras herramientas tenemos talleres, escuelas de verano una vez al año, tenemos mesas redondas de políticas, diálogos enfocados en políticas también, y realmente una variedad de instrumentos que utilizamos justamente para informar nuestras políticas. Y para concluir justamente, y espero que esto haya sido claro para la mayoría de los participantes, la misión del observatorio es realmente fortalecer los sistemas de salud en base a creación de políticas basadas en la evidencia, informadas en nuestros roles, informar a los legisladores y compartir evidencias y experiencias en nuestras funciones también que tienen que ver con el monitoreo, análisis, evaluación de rendimiento y acercamiento justamente a los legisladores. Muchas gracias por su atención, espero haberme podido pegar al tiempo y estoy aquí para la conversación que vamos a tener. Muchas gracias. Agradecemos la presentación de Florian Thiele. Thank you for your time. Cualquier pregunta también podrán hacer ustedes al término de la próxima presentación. Ahora es el momento de enfocarnos en nuestro país. La directora ejecutiva del Centro de Políticas Públicas e Innovación en Salud de la Facultad de Gobierno, doctora Paula Daza, nos va a presentar propuestas basadas en las necesidades e intereses de los chilenos, a través de encuestas y análisis realizados por CIPS UDD en torno a las prestaciones y sistemas de salud. Doctora Daza. Bueno, ¿se escucha bien? ¿Sí? Que tengo la botón. Bueno, muchas gracias por estar aquí nuevamente. Nosotros quisimos invitar a estas dos personas a nivel internacional para mostrarnos cuáles son los sistemas de salud que tenemos a nivel mundial, para conocer sus experiencias, sus fortalezas, pero también sus debilidades y las complejidades que tienen los distintos sistemas de salud y la importancia de que cada sistema de salud también tiene relación con su país, con su historia y con su cultura. Nosotros como CIPS, que estamos dentro de la Facultad de Gobierno, quiero aprovechar de agradecer a nuestro decano, el señor Eugenio Guzmán, que nos ha permitido llevar a cabo el desarrollo de este centro y una serie de actividades que hemos realizado durante estos 2 meses que partimos. Primero que nada, ¿no se ve? A ver. Ahí. Primero que nada decir, ¿cuál es el mejor sistema de salud para Chile? ¿Qué queremos para nuestro país? ¿Cuáles son nuestras dificultades? ¿Cuáles son nuestros grandes desafíos? Y en ese contexto, nosotros tenemos que hacernos varias preguntas. ¿Cuáles son las necesidades de las personas? Tenemos que evaluar, tenemos que estudiar y tenemos que analizar cuáles son aquellas prestaciones donde no hemos podido llegar con acceso y las dificultades. Hemos visto algunos antecedentes en nuestro país, sabemos que el financiamiento es una de las cosas que tenemos que avanzar. Y en ese contexto nos parece tremendamente relevante incorporar a la ciudadanía. ¿Y por qué? Porque a través de la ciudadanía podemos trabajar con ellos y lo que hemos hecho dentro de CIPS. Y en ese contexto vamos a trabajar desde la academia, pero también incorporando a las personas en aquellas propuestas de políticas de salud que nos parecen tan relevantes. Y vamos a lo nuestro. ¿Qué es lo que hemos realizado durante estos meses? Realizamos un focus group, realizamos también una jornada participativa, nuestra primera jornada participativa que realizamos en la región de Valparaíso, y también hicimos 2 encuestas durante los meses de mayo y junio, de 1000 personas cada una, y les preguntamos a las personas, ¿qué consideran un buen sistema de salud? ¿Cuáles son aquellas cosas que ellos esperan de un sistema de salud? Y cuando le hicimos esta pregunta, tuvimos estas respuestas. Lo primero que le dijimos, ¿dónde preferiría atenderse usted o su familia? ¿Y qué es lo que vimos? Que un 63% de las personas quiere elegir. No nos dijeron un sistema público o privado, quiere elegir. El valor de elegir lo consideran importante independientemente del momento y del lugar donde se atienden. Después un 20% el sistema privado y un 17% dijeron que querían atenderse en una institución pública. Quisimos ahondar un poco más. ¿Por qué estas personas? ¿Dónde están? ¿Quiénes son esas personas que quieren elegir?
Y los resultados fueron los siguientes. Cuando vimos por género, un 65% de las mujeres quiere elegir, un 60% de los hombres quiere elegir, independientemente sea el lugar donde se atienda, y otros son los números ya sea de institución privada o institución pública. Y quisimos ir a ahondar más. ¿A qué grupo pertenecen estas personas? ¿A cuál es el grupo socioeconómico que pertenecen estas personas que quieren elegir? Y nos llamó la atención que cuando vemos las personas que están acá, en el grupo D y E y el grupo C3, es el grupo mayoritariamente que cuando se le pregunta quieren tener la opción y la alternativa de dónde atenderse. Recuerden que el grupo D y E son las personas que tienen menos recursos y los grupos del grupo ABC1 son las personas que tienen más recursos. Y cuando avanzamos en esto, seguimos preguntando. Quisimos saber, para saber ¿por qué quieren elegir? ¿Dónde quieren elegir? ¿Y cuáles son aquellas situaciones en donde quieren elegir? Hoy día, ¿cuál es la forma que tenemos? En Chile tenemos de los 18 millones de chilenos, más de 19 millones de chilenos, tenemos más de 15 millones que están en FONASA, en el seguro público. De ellos, el 19% está en el segmento A, el 39% en el B, 15% en el C y tenemos un 25% en el tramo D. Como saben, el tramo A son las personas que tienen menos ingresos, el tramo D son las personas que tienen más ingresos. ¿Y quiénes son las personas que pueden elegir hoy día? Son las personas que están en el tramo B, C y D, son las personas que tienen la posibilidad de tener la modalidad libre elección, es decir, 12 millones de personas en nuestro país que están en FONASA pueden acceder a la modalidad libre elección, ya sea para atenderse en una consulta, en un examen, en un laboratorio, tener una prestación, una cirugía. Sabemos que no todos pueden elegir en nuestro país y eso es una realidad de la cual tenemos que hacernos cargo como sociedad. Y nos tenemos que hacer cargo todos, no solamente el Estado, el sector privado, la academia y también la sociedad civil. Y eso es nuestro gran desafío por delante, que las personas que hoy día no lo pueden hacer tengan la opción de tener una alternativa. Y cuando quisimos mirar, de acuerdo a los datos de FONASA, qué pasó en el año 2021 con estas 15 millones de personas que pueden atenderse en el sector público, pero que han optado por la libre elección. Cuando vemos lo que pasó en el año 2021, de las 12 millones de personas que están en FONASA, que pueden elegir, más de 6 millones optaron en algún momento del año por la modalidad libre elección, es decir, decidieron atenderse en el sector privado, ya sea para un examen, un laboratorio, una atención médica, de un profesional, de una cirugía. Y eso es tremendamente relevante porque nos permite ir conociendo cuál es la situación de nuestro país desde el punto de vista de salud. ¿Y de qué edad tienen? Como vemos acá en el gráfico, las personas se concentran en este rango etario entre los 20 y los 64 años. Por lo tanto, no podemos perder el foco, y yo creo que esto es tremendamente relevante. No podemos perder el foco que las personas valoran y necesitan tener otras opciones. Lo hemos visto que lo hacen a través de la modalidad libre elección y también probablemente muchas personas que están en el tramo A, que no tienen la opción de comprar un bono, han tenido opciones de poder ir al sector privado, pero a través de distintos mecanismos, probablemente juntando sus recursos. No tenemos esos datos para saber cuántas personas que están en el grupo A han tenido o han ocupado el sistema privado. Por lo tanto, yo creo que es tremendamente relevante no perder ese foco. Y en las jornadas de escucha quisimos preguntarle a la gente, porque estos son los datos que hemos obtenido de FONASA, los datos que hemos obtenido de la encuesta, pero también quisimos a través de los focus group y de las jornadas de escucha, ¿qué nos dijo la gente? Y como vemos en este caso, este es uno de los relatos, es uno de los testimonios de las personas. En mi experiencia, uno tiene que llegar muy temprano y hacer una fila larga hasta que abran el consultorio. A veces tomar la hora para el médico es rápido, pero para los exámenes no. A veces en el mismo consultorio te dicen que tienen para un mes más. Uno prefiere particular por bono, prefiero hacerlo para tenerlo al tiro. Es bueno tener la opción de poder elegir. Eso es lo que escuchamos en una mujer de 55 años en la jornada de escucha que hicimos en esta primera jornada participativa. Ahora, no nos quedamos tranquilos con esta información.
quisimos saber por qué las personas están tomando la opción de elegir. Y en este sentido quisimos hacer una pregunta abierta para no incidir en las respuestas, para que las personas tuvieran la libertad absoluta de contestar. ¿Y qué nos encontramos? Nos encontramos con dos líneas, con dos fuentes de respuestas. Y aquí, cuando aunamos el grupo de palabras, uno ve que las personas, estas palabras se repiten en forma permanente cuando hicimos esta pregunta abierta. Yo tengo derecho, porque es mi derecho ciudadano. Libertad, elegir, la posibilidad, preferencia, mejor. Pero la palabra que se repitió en forma constante, en forma preferente, fue el derecho a elegir. Pero también hubo otro grupo de respuestas que estaba relacionado no solamente con el valor de elegir. Acá lo que vemos es que las personas consideran la elección un valor en sí mismo, más allá donde se atienda. El otro grupo de respuestas que encontramos fue en relación a la calidad de atención, a la gestión. Y este es el grupo de palabras, la lluvia de palabras que las personas hicieron. La palabra gestión se repitió en forma constante, la palabra atención, tiempos de espera, falta de especialistas, profesionales, que me atiendan rápido, necesito una derivación oportuna. Por lo tanto, cuando nosotros miramos esto, vemos que hay dos líneas de respuestas que las personas, uno, que valoran la posibilidad de tener la elección, y lo segundo, que las personas necesitan o quieren, buscan una mejor atención en el sistema público. ¿Qué nos reflejó la encuesta? Estos son los resultados de la encuesta. Vemos que cuando le preguntamos por qué prefiere tener la alternativa de elegir el lugar donde se atiende, un 48% dijo porque es el derecho de toda persona. Un 19% porque no quiero que me impongan FONASA o ISAPRE, un 28% por razones de atención. Es decir, cuando yo sigo adelante veo que hay un 66% de las personas que respondieron en forma libre, sin influir en su respuesta, que valora como en sí la elección como un valor esencial. Hay un 28% de las personas que lo hace por la razón de la atención. Y en ese contexto quisimos saber quiénes son estas personas, de qué nivel socioeconómico son. Y cuando vamos a mirar las respuestas, vemos que el grupo que mayor quiere elegir se concentra en el grupo D y E, que son las personas que tienen menos ingresos, y en el grupo C3, que es nuestra gran clase media en nuestro país. Por lo tanto, creo que es tremendamente relevante cuando definamos cualquier sistema de salud o cómo mejorar la salud de los chilenos, tenemos que incorporar y no podemos ignorar lo que las personas quieren y lo que las personas valoran. Ahora, cuando nosotros vemos el grupo, ¿cierto?, quiénes son los que más valoran, aquí está la suma de las respuestas, nosotros vemos que si nosotros sumamos por qué es un derecho de toda persona, por qué no quiero que me impongan si es FONASA o ISAPRE, tenemos que los dos grupos que más valoran esa respuesta son los grupos C2, C3, el D y el E. Y por lo tanto creo que es muy importante, nosotros como CIPS vamos a seguir trabajando en propuestas como esta. Ahora, cuando vamos a ese 28% que dice que quiere elegir por un problema de atención, quisimos cuáles son esas situaciones de atención que las personas lo aquejan, cuál es la dificultad que encuentra y que decide ir a atenderse. Y aquí vemos los dos grandes grupos, que esto también lo escuchamos y lo vimos en las jornadas de escucha. Primero que nada, por la falta de horas especialistas y los exámenes disponibles, pero tenemos un 41% de las personas que deciden ir a atenderse al sector privado por un tema de la calidad de la atención, por el trato de los administrativos, por la dedicación del paciente en las consultas, porque consideran que el trato de la atención o la calidad de atención que se le está prestando no es la adecuada. Estos son los temas que nosotros debemos mejorar desde el punto de vista de gestión en la atención de nuestros pacientes. Ahora, si nosotros vemos qué nos contestaron las personas, acá tenemos un testimonio
que refleja lo que nosotros estamos viendo en las encuestas. Las personas son bastante claras cuando uno le pregunta en el testimonio, ¿por qué usted se ha ido a atender? Y aquí dice, mi mamá tiene un problema broncopulmonar, ha pasado que cuando la ve un médico general en el consultorio, siente que no la atendió, no se siente escuchada. Una vez ni la ocultaron, varias veces ha pasado que al final yo la tengo que llevar a atender con bono porque pocas veces le dan el diagnóstico correcto. Por lo tanto, lo que estamos viendo aquí, cuando nosotros evaluamos, analizamos y hacemos propuestas, es que tenemos que valorar lo que nos están diciendo las personas. Por lo tanto, aquí estas dos líneas de trabajo, que considerar el valor a la elección como en sí mismo y mejorar la calidad de atención, es lo que tenemos que preocuparnos. Nosotros como Centro de Políticas Públicas queremos ser un articulador entre el sector privado, el sector público y la academia y, por supuesto, sobre todo, poniendo siempre al centro a las personas. Pero quisimos ver otro de los temas relevantes que lo escuchamos acá en las exposiciones de las personas que están hablando. De Federico habló un tema que es tremendamente relevante, que es el gasto de bolsillo. ¿Cuánto estamos gastando en nuestro país en salud? Chile, de acuerdo a los datos de la OECD, es de los países que más gasta en salud, del gasto de bolsillo de las personas, y eso produce probablemente un impacto en la familia en forma importante. Estos son los datos de la OECD, estos son los datos que tenemos en nuestro país. De la encuesta de presupuestos familiares del INE 2018 sale que un 7,6% del gasto de salud bolsillo del promedio mensual de la familia, del cual el 35,8% se va en medicamentos, o sea, más de un tercio del gasto de bolsillo que tienen las personas es en medicamentos. Estos datos están estudiados, hay muchos papers y documentos que ya demuestran esto y ha habido una serie de propuestas. Eso significa que del gasto total de los hogares un 3,8% se va a los medicamentos. Ahora, quisimos verlo en las encuestas también, quisimos preguntarle qué pasa con el gasto de bolsillo en medicamentos, y acá vemos que lo que se refleja en los datos que tenemos a nivel internacional, nacional, también lo dicen las personas al preguntar, tanto las personas de FONASA como las personas de ISAPRE, un 39% del gasto de bolsillo que tienen en salud se va en medicamentos. Cosa que es bastante compleja y es difícil porque obviamente significa que esto empobrece a las familias. En Chile se han hecho una serie de propuestas y hemos avanzado, qué duda cabe. Tenemos la compra centralizada de Senabast, tenemos también los convenios que ha hecho FONASA con las distintas farmacias para disminuir los precios y una serie de medidas que han ido avanzando en pro de la bioequivalencia para tener acceso a medicamentos más baratos. Sin embargo, quisimos conocer con más detalle cuánto están gastando las familias. Y desde la Facultad de Gobierno, junto a un grupo de ingenieros del Instituto Data Science de la Universidad del Desarrollo, hicimos un análisis en base a la encuesta que hizo FONASA en el año 2021 de cuánto estaban gastando las personas en medicamentos. En la respuesta de FONASA se vio que más de un 50%, un 52% de las personas que se encuestaron gastaban en medicamentos. ¿Y qué mostró este análisis? Este análisis nos muestra que acá tenemos los hombres, aquí están las personas que obtuvieron su receta en el sector público, aquí están los hombres que obtuvieron su receta en el sector privado. ¿Cuánto gastan como mediana mensual? Si la receta es en el sector público, gastan como mediana 20.000 pesos, los hombres en el sector privado, si la receta se la entregaron al sector privado, como mediana 30.000. Pero las mujeres que obtuvieron su receta en el sector público, como mediana ganan 30.000 y los hombres, en el sector privado gastan 38.000. Y nos quisimos hacer una pregunta, ¿por qué una persona que se va a atender a un consultorio donde el consultorio le debieran entregar una receta y sus medicamentos en forma gratuita, está gastando de su bolsillo y está yendo a una farmacia a comprar? Le quisimos preguntar a las personas por qué está sucediendo eso. Y esto fue lo que nos contestaron. Esto lo hicimos también en las encuestas, como lo hicimos en las jornadas de escucha. Y estas fueron las respuestas que tuvimos, porque algunos no están disponibles en el consultorio, porque es muy lenta la atención, no siempre nos dan los medicamentos, y eso lo vimos reflejado también en las encuestas,
Cuando miramos la encuesta, ¿cuál de las siguientes frases describe mejor la principal razón por qué no retiró los medicamentos del consultorio o de un hospital público? Aquí los medicamentos se entregan, que están en el GES, pero también hay una lista de medicamentos que se entregan por los programas que tiene el Ministerio de Salud, principalmente enfermedades crónicas, también los anticonceptivos. Y en ese sentido, acá se repitió lo que vimos en las jornadas de escucha. Prefirió comprarlos para obtenerlos más rápido. Los medicamentos que necesitaba no se encuentran disponibles en el consultorio. Y algunos no se atienden, estos probablemente son personas que se atienden en el sector en forma libre de elección, porque tenemos hoy día 3 millones de chilenos que están en FONASA y están en la modalidad libre de elección. Por lo tanto, ¿qué hacemos con toda esta información? ¿Qué hacemos cuando analizamos todos estos números, estos datos, cuando escuchamos a la gente, cuando vemos que las personas nos dicen y nos proponen cómo podemos seguir avanzando? Este es nuestro primer encuentro, este es nuestro primer seminario. Y nos parece importante ir aportando con propuestas claras. Y nosotros quiero decirles que estamos trabajando en una propuesta. Estamos trabajando en una propuesta de darle cobertura a los medicamentos ambulatorios. Llegó el momento de darle cobertura a los medicamentos ambulatorios. Estamos trabajando donde vamos a poner, como estamos principalmente, ver la epidemiología en nuestro país, aquellas enfermedades crónicas, pero también aquellas patologías, enfermedades que son menos prevalentes, pero que tienen un alto impacto en el gasto de bolsillo de las personas. Esperamos de aquí a 6 semanas hacer una entrega de este proyecto, de este trabajo al Ministerio de Salud, pero también al Congreso. Aquí nos encontramos junto a Javier Macaya, que es el senador de la República, es miembro de la Comisión de Salud. Vamos a hacer entrega de este documento que vamos a entregar en 6 semanas, porque creo que no podemos esperar, no podemos hacer cambios rotundos, tenemos que avanzar en propuestas claras y definidas. Y nosotros como CIP creemos que llegó el momento de avanzar en darle cobertura. Han habido distintas propuestas, pero avanzar en una cobertura de medicamentos ambulatorios, porque las personas lo piden, las personas lo necesitan y los datos lo están prácticamente diciendo que están avalando que tenemos que avanzar en esa línea. Lo vamos a hacer y en 6 semanas más le vamos a contar de nuestro trabajo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por su exposición. Y llegamos al momento de las preguntas. Ya tenemos 2 personas que van a hacer preguntas. Vamos a ver quién es la primera para tanto a la doctora Daza como a nuestros invitados internacionales. Adelante, por favor. Lo escuchamos. Hola, buenos días. ¿Sí? Perfecto. La pregunta es para Florian. La doctora Daza acaba de exponer sobre preocupaciones y aspiraciones de la ciudadanía sobre prestadores y sistemas de salud. La pregunta es la siguiente: ¿cómo debiesen ser consideradas estas aspiraciones para los cambios del sistema y qué rol jugará cada prestador de salud? Bien. Esperamos la respuesta. Sí, estamos conectando con Florian, ¿no? Sí, hola, adelante. Yeah, hola, that's me. Hola, soy yo, sí. Entonces, perdón, no... Porque no creo en español, no puedo escuchar bien la pregunta. La pregunta es justamente la pregunta de Nicolás, justamente, que tiene que ver justamente con los tiempos de espera, es una pregunta distinta. Bien, esa ha sido la respuesta. La pregunta nuevamente. La doctora Daza acaba de exponer sobre las preocupaciones y aspiraciones de la ciudadanía sobre prestadores y sistemas de salud. Lo que me gustaría saber es cómo debiesen ser consideradas estas aspiraciones para los cambios del sistema y qué rol jugará cada prestador de salud. I'm sorry I didn't hear it, or I didn't catch it. Maybe we can write it in the chat. What I can address right now is the one Lo que sí puedo abordar ahora mismo, justamente lo que estoy viendo en el chat, quizás podría empezar con esta pregunta y después me gustaría volver justamente a la pregunta que acaban de poner ahí, si les parece bien. Okay.
I just take this as a yes, sorry. So I'll start with the one from Ok, Nicolas. entonces voy a empezar con la pregunta de Nicolás y la pregunta era justamente si hay evidencia respecto de qué modelo justamente el sistema de salud ha tenido mejor desempeño respecto de los tiempos de espera durante justamente la pandemia. Porque como menciona justamente en Chile, uno de los principales problemas ha sido ya antes de la pandemia es entender justamente los tiempos de espera en la atención secundaria, en atención especializada, y esto únicamente es algo que ha empeorado justamente durante la pandemia. Espero haber podido entender bien la pregunta. Y Nicolás, muchas gracias por hacer esta pregunta, que es una muy importante y es algo... Es una pregunta justamente que creo yo muestra exactamente el trabajo que estamos haciendo con el Observatorio Europeo, porque esta pregunta justamente también la ha hecho la OMS, por ejemplo, en Europa, y justamente como uno de nuestros socios, por decirlo, y lo que hemos hecho en el observatorio, de hecho, son actividades de investigación al respecto. Hemos visto justamente estas preguntas, cuál es la evidencia justamente existente respecto a preguntas de los tiempos de espera y listas de espera durante la pandemia, y cómo los países están justamente trabajando en esto. Y justamente esto es algo que había en subdesarrollo. Está en desarrollo, está listo para el fin de esta semana. Voy a compartir el link cuando esté completo justamente y luego también podemos ver esto. Entonces, para llegar a esta pregunta, justamente, primero que todo, es realmente un fenómeno que estamos viendo virtualmente en todas partes, todos los países y todos los modelos justamente de los servicios de salud, de financiamiento justamente del sistema de salud. Entonces, los tiempos de espera han aumentado en todos lados, ha habido una tremenda alteración en estos servicios. Y realmente en todos los países, en todos los sectores, en la atención primaria, atención secundaria, por enfermedades, por ejemplo, no comunicables, enfermedades comunicables también, salud mental, para la rehabilitación, todos estos servicios se han visto alterados. Algunos peores que otros, pero ha habido una alteración justamente, bueno, básicamente ya 2 años en todos estos campos. Y no podemos decir justamente que un modelo tenía un mejor o peor desempeño en este sentido, pero realmente las cosas han empeorado justamente en todos los países. Que esto quizá podría ser Alemania, Italia, en el Reino Unido, por ejemplo, ahora los tiempos de espera para los sistemas nacionales de salud tiene justamente a muchas personas esperando su cuidado esencial. La segunda parte de tu pregunta, sin embargo, me gustaría abordarla también. Entonces, ¿cuáles han sido las intervenciones justamente, medidas de políticas o acciones justamente para limpiar un poco, para despejar estas listas de espera? Entonces, lo que podemos decir justamente en este momento, estoy mencionando justamente este modelo que hemos desarrollado, es que los países tuvieron más éxito justamente a la hora de reducir los tiempos de espera y despejar estos cuellos de botella, es que han empezado efectivamente a medir sus mediciones, su monitoreo de lo que necesita la gente. Entonces suena como algo normal, ¿verdad? Pero si no tenemos un sistema de vigilancia, de monitoreo, que nos diga exactamente cuáles son las necesidades de la gente, las necesidades de la población y cuál es justamente el servicio que se le puede dar aquí, ya sea hospitales u otras instalaciones, entonces nunca realmente vamos a abordar las necesidades correctas. Entonces, la primera lección es efectivamente tener un buen sistema de monitoreo establecido o mejorar el que se tiene. Y en segundo lugar, también estamos viendo en bastantes países que la coordinación de los servicios también, y también lo que es la distribución de recursos, por ejemplo, trabajadores de salud o recursos financieros, y cómo esto se ha centralizado justamente a nivel del gobierno, es algo que ha sido bastante efectivo también, ha sido realmente útil para la planificación de los países donde están los lugares más importantes, donde puede haber un par de hospitales, por ejemplo, que sean especialmente efectivos y que no eran especialmente efectivos y había que abandonarlos, o todas las instalaciones, no solamente hospitales, para que quizás podamos trabajar tendencias para los países, poder decir, por ejemplo, el paciente A va a una región distinta para recibir tratamiento, especialmente en cosas como análisis de cáncer, por ejemplo, tratamientos de cáncer, por supuesto. Ese tipo de cosas que se vieron bastante alteradas, pero que por supuesto fueron absolutamente esenciales y había que continuarlas. Entonces, también creo que hay una coordinación esencial justamente que ha sido absolutamente crítico en muchos países. Y otro tema que también hemos visto es que la infraestructura justamente para proporcionar sistemas de salud era algo que había que mejorar en ciertos países. Y otros países han hecho esto. Y nuevamente esto es algo bastante claro y obvio, incluso si se pudiera sostener o incluso aumentar el personal de salud durante la pandemia y el efecto también que esto tiene en reducir los tiempos de espera o en estos cuellos de botella. Por ejemplo, muchos países hemos visto a los estudiantes de medicina, de hecho, estaban trabajando justamente en el sistema de salud, y a pesar que incluso todavía estaban en formación. Probablemente no hicieron una cirugía de corazón abierto, pero sí hicieron trabajos que habían permitido justamente liberar otras capacidades. Esa era otra tarea justamente en esta proporción de servicio. Entonces, realmente
involucrarse con la fuerza laboral y aumentar su número a ser posible. Y otro aspecto bastante importante también, que tiene que ver con el rediseño justamente de los servicios provisionales. Por ejemplo, para muchos países, de hecho, el COVID también ha sido un ímpetu, por así decirlo, para pensar en términos de qué es lo que hacemos para entregar todos estos servicios y especializarnos justamente a nivel hospitalario, especializado. Y justamente hay una oportunidad también para llevar esto a la atención primaria, para llevar esto justamente a la atención comunitaria, especialmente cuando hablamos de cosas como estos servicios. Y luego hay algo también que estamos viendo en todos mundos, y que no era el caso también, que era el caso en Chile también, perdón, y justamente mejorar las soluciones de salud digitales. Entonces, todo lo que va de teleconsulta, por ejemplo, especialmente para la gente con condiciones crónicas, para la gente con condiciones de salud mental, la teleconsulta realmente es algo que ha aumentado con el COVID, incluso o sea, si las personas pueden editar recetas o por ejemplo, enviar a la farmacia justamente que reciban los medicamentos que necesitan. Estas soluciones digitales también fueron una de las herramientas en los países. Ahora la pregunta justamente es que cómo esto se va a sostener después del COVID o post-COVID, o cuál va a ser justamente la solución en el último año y medio, 3 años y medio, si es que va a ser sostenible. Entonces es un tema de que cada país justamente tiene que responder por su cuenta. Por allá, ahí, Hola, adelante. ¿sí? ¿Se escucha? Sí. Para la doctora Daza. Sí, que se habló mucho durante las presentaciones sobre la reforma de los países y cómo hay que proyectarse, pero a un ritmo no tan rápido. Y en el contexto chileno actualmente, junto a la pandemia, lo que está como marcando la pauta es el proceso de la discusión constituyente. Yo quería preguntarle, basándose en la percepción que ha tenido con las personas, los focus group, encuestas, etcétera, ¿siente que en la propuesta constituyente y en la discusión que hemos tenido se toman estas percepciones? A ver, aquí. Bueno, yo creo que a nosotros, dentro del Centro de Políticas Públicas, hemos hecho nuestra visión en relación a los temas propuestos en la constituyente, particularmente, como hacer un cambio radical en el sistema de salud. Y hoy día, con lo que estamos escuchando y lo que estamos viendo de las personas valoran el tener opciones. Y por lo tanto, nos parece tremendamente importante que no podemos hacer un cambio radical sin considerar lo que las personas quieren, valoran y necesitan. Por lo tanto, hoy día nos parece que las propuestas que están en la Convención, en la nueva Constitución, no van en el camino correcto para solucionar los problemas de salud de las personas. Y no solamente que no van en el camino correcto para solucionar los problemas, sino que probablemente van a profundizar muchos de los problemas que tenemos hoy día, particularmente, como lo vimos, las personas que están esperando atenderse por un especialista, que son más de 2 millones de personas que hoy día, a través de la modalidad de elección, pueden acceder a ello. Las personas que están esperando una cirugía y que duda cabe que probablemente aquellas personas que también están esperando una garantía GES. Muchas gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. La verdad es que en honor al tiempo vamos a ya finalizar este seminario. Aquellos que deseen más información, los invitamos a revisar nuestra página web y también las redes sociales, donde podrán conocer ustedes mucho más sobre este centro, quienes lo conforman y qué temáticas se están abordando actualmente en este centro. Señoras y señores, en nombre de la Universidad del Desarrollo, queremos agradecer muy sinceramente la presencia de todos ustedes que nos han acompañado esta mañana, tanto aquí, también a través de la transmisión vía streaming. Al finalizar, vamos a realizar algunas fotografías con las autoridades. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias por participar en este primer seminario inaugural de CIPS UDD. Muchas gracias. Buenas tardes a todos.